Y continuamos con nuestro magazine aquí en la 8 de Castilla y León Televisión, y lo hacemos hablando de más cosas que han pasado este fin de semana en la provincia. Concretamente nos vamos a trasladar hasta Cobertelada y luego también nos acercaremos a Calatañazor con un motivo muy especial. Lo van a entender en unos instantes. Les hablamos de las exhumaciones que han tenido lugar en la provincia de 8 personas. Una en Calatañazor, Abundi Andaluz, se lo contamos además el pasado viernes en nuestro programa, y la fosa de los maestros, que ha sido así denominada, pero en la que se esperaban encontrar 6 cuerpos y se han encontrado 7, los restos mortales de 7 personas. Estamos aquí esta noche con Iván Aparicio, presidente de la Asociación Recuerdo y Dignidad. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y tenemos además muchísimo trabajo todavía por hacer, porque ya se ha hecho lo más importante, que son las exhumaciones, pero ahora toca el trabajo de analizar para comprobar las identidades de estas personas. El volumen de trabajo, ya solo hablando del tema relacionado con la recuperación de restos de civiles asesinados, ¿no? Sin entrar en jornadas de divulgación como la Semana de la Memoria o el certamen de cortos que vienen ahora, como el robo de bebés, como depuración de maestros, como, bueno, es un trabajo enorme. Llevamos 7 años con la fosa de Cobertelada, investigando poco a poco, y ahora queda todavía mucho, porque hay muchas cosas pendientes, sobre todo con la aparición de esa 7ª persona, que tampoco es algo que pueda escaparse, ¿no? Me acuerdo Paco Echevarría, el antropólogo forense, hablaba de que una vez fueron a por 3 personas y aparecieron 30 cadáveres, ¿no? Entonces, bueno, siempre puede pasar esto, porque estamos hablando de 80 años, y esa persona, aparte de ser una persona que se pudieron encontrar por el camino y asesinarlo por haberse pronunciado en algún momento, pues bueno, pues hay que descubrir también quién es, ¿no? Llevamos una investigación, yo voy anotando los avances y son en torno a 100 páginas, pues bueno, pues hay que volver a la página 1 y empezar sabiendo ya que son 7 personas las que hay ahí, cosa que no sabíamos antes, ¿no? Intuíamos que tenían que ser 6. El libro, por ejemplo, de la represión en Soria durante la Guerra Civil de 1982, de Antonio Hernández y Gregorio Herrero, hablaba de 5, y bueno, pues ahora ya esa es otra pista más. Poco a poco, ahora estamos pendientes de recibir las cartillas militares, que nos darán un dato como la altura. Ahí había personas, había un hombre que medía casi 1,80 y había una persona muy bajita. Entonces, bueno, pues poco a poco eso nos van a ir dando pistas. También el examen arqueológico y antropológico, y el examen forense sobre los asesinatos, el examen físico, óseo, nos va a ir dando datos también. Y luego va a ser absolutamente revelador el examen que realmente nos da datos concretos y por el cual nosotros hacemos afirmaciones plenas, ¿no? Que es el análisis genético. Vamos a ir por partes, vamos a empezar hablando de Abundi Andaluz. Fue la primera fosa que se exhumó esta semana, en este mes de septiembre, y fue el pasado viernes cuando fuisteis a 1 kilómetro del Temeroso, de la cuesta de Temeroso. Sabíais que allí estaba enterrado porque los testimonios de los vecinos de Calatañazor y también ese libro al que hacía referencia anteriormente, La represión durante la Guerra Civil, os daban esos datos, pero era como encontrar una aguja en un pajar, porque al fin y al cabo los testimonios de los vecinos, el libro, nunca tienes la certeza hasta que no haces, supongo, una primera excavación pequeña, supongo, para ver si allí hay restos, y supongo que también tendréis algún detector. ¿Qué os llevó hasta allí, aparte de esos detalles? Bueno, es como todas las investigaciones, ¿no? Cuando la policía descubre un delito, pues no tiene ni idea qué ha pasado, pero claro, hay que ir hilando cosas y tomando evidencias para ir formando un poco el relato y buscar lo que es en este caso pues el lugar de la fosa y qué había pasado. En Calatañazor, pero en Cobertelada también clarísimamente, los vecinos han sido las personas por las cuales nosotros hemos podido recuperar esos cuerpos. Iván, nos decía que todavía hay miedo entre la gente al hablar de este tema. Bueno, hay miedo, hay sobre todo una cosa mucho más grave y que nos va a traer más cola, que es el franquismo sociológico. Cuando empezaba esto, hace unos años, todo el mundo estaba en contra, pero tú, si tienes una conversación profunda con una persona, nadie se opone prácticamente a que la gente pueda recuperar sus restos. Y si tú sales de España y lo ves como lo ven fuera, que están escandalizados, el tema de la memoria histórica es un asunto, como ha dicho Amnistía Internacional, Human Rights Watch y todas las organizaciones de derechos humanos,
o como han dicho los 7 informes de Naciones Unidas de las distintas autoridades, el último dando 90 días de plazo a España para que solucione el tema de las desapariciones. Esto es un asunto clarísimo de derechos humanos. Sí, porque estos son desapariciones forzosas y me gustaría que se centrara en el tema sobre todo de los vecinos, de qué decían los vecinos cuando les pedíais contarnos qué es lo que pasó, dónde lo llevaron. Vale, luego profundizamos si quieres más en el tema de derechos humanos, etcétera. Los vecinos de Cobertelada y los vecinos de Calatañazor han hecho posible que las familias hayan recuperado los cuerpos. Entonces aquí hay una línea muy grande donde colaboran cientos de personas para que esto se pueda dar. Hay cientos de personas que han colaborado económicamente en la campaña para los maestros, pero desde luego en Cobertelada, cuando estuvimos reunidos con ellos, con los vecinos, acabaron diciendo, no, están aquí a la sombra del cenacho, que no se me olvidará esa frase en la vida, ¿no? Antes en las lindes de las fincas, pues a ver, podía haber diferencia de altura y podía haber unas raíces, ¿no? Pues efectivamente allí apareció. Y en Calatañazor, cuando nos llevó el alcalde del pueblo por indicaciones de los vecinos a una gran cruz que llevaba ahí 80 años, aproximadamente de 3 metros de largo, bajo la cual estaba efectivamente Abundi Andaluz. Además era una historia impresionante, ¿no? Cuenta que fue represaliado en la Cuesta del Temeroso, que quedó mal herido y que se fue arrastrando hasta ese punto que está a más de un kilómetro aproximadamente, y después lo que cuenta la historia es todavía peor, ¿no? Que las alimañas pues al final terminaron con él y llegó un pastor y cogió y ya lo enterró para darle una sepultura digna, y es precisamente esa cruz que veíamos ahí, ¿no? Efectivamente, la historia incluso es más cruda, ¿no? Tampoco hace falta dar más detalles, pero bueno, es eso, recibe un disparo, queda mal herido, le dan por muerto, o sea que tenía que tener un buen disparo, ¿no? Claro, entonces pues es exactamente lo que has contado. Llega un pastor y por el olor ya, porque habían pasado unos días, dio con el cuerpo, va a pedir, a comentarlo al Ayuntamiento de Calatañazor, al alcalde, y entonces dan permiso para enterrarlo. Fueron más de uno. Eso es, alguien le tuvo que ayudar porque había unas piedras tremendas. Había una losa muy grande que había que mover, vamos, tenía que ser un pastor impresionante, o lo más probable que fueran más de una persona. La cruz estaba enterrado a conciencia, porque es una tierra difícil de excavar, estaba enterrado profundo y además orientado al este, era un enterramiento cristiano en toda regla, ¿no? Y con una cruz de piedras de unos 3 metros, digo, que estuvo allí 80 años, ¿no? Hasta que llegamos nosotros. Se empezó a excavar desde el punto de la mañana, poco a poco se fueron abriendo las diferentes partes que estaban alrededor de la cruz, y en la última ya se encontraron las gafas. Las gafas, sí. No sabemos si eran de él, suponemos que sí, porque decía su nieta, no sé si llevaba gafas, no, pero en ese momento que aparecen las gafas ya es como que se abre la esperanza de decir, va a estar aquí, al final le vamos a encontrar, porque llevaba mucho tiempo trabajando en esta investigación y para la familia es muy importante, era un momento determinante. Sí, además había mucha tensión porque digamos que se habían abierto de las 4 partes en las que divide un cuadrado una cruz, se habían abierto la de abajo a la izquierda, la de arriba a la izquierda, la de arriba a la derecha, y claro, se había dejado a la última, donde había una gran roca, que desde fuera y en un primer golpe de vista, ¿no? En una primera observación, que luego al cavar vimos que no era cierta, que podía llevar también esa piedra ya no 80 años, sino miles de años, ¿no? Entonces es una piedra que se excavó y entonces se veía que no continuaba como risco, ¿no? Que era una piedra muy plana, ¿no? Pero muy grande, ¿no? Y entonces fue levantando eso cuando un golpe de azada sacó las gafas y ahí, pues las emociones, yo creo que ahí explotaron emociones de 80 años de contención casi, ¿no? Y luego ya poco a poco fueron apareciendo los huesos de Abundi Andaluz. Este hombre además fue una persona muy representativa de su época. ¿Qué podemos saber de él? Porque fue vicepresidente de la Diputación de Soria, también era concejal, creo que del Burgo de Osma, del bando republicano evidentemente, y tenía una historia además bastante llamativa porque siempre ayudó a la infancia, o eso es lo que se conoce de él por los artículos de prensa de aquella época, ¿no?
De hecho, hay un detalle, incluso vimos que no tenía arreglados los dientes, como por ejemplo vimos en Cobertelada a alguna persona. Decíamos, hombre, pues este hombre tendría que tener algún tipo... Y dijo la familia que es que no, que es que esta persona lo daba todo, que es que la gente le pagaba en especie y él, claro, pues le daban leche, pues se le iba a poner mala, pues la repartía por el barrio, que era una persona que hizo colonias para niños, que ayudó a los niños, que quería que Santa Catalina pues eso, fuera un lugar de enseñanza, y es una persona que era un amante de la música, dirigió el Orfeón de El Burgo de Osma, pero también la banda de música de Almazán, rondaba al obispo y le hizo una composición musical, ¿no? O sea, es extraño, ¿no? Cómo le pudieron matar varios falangistas en presencia de un sacerdote, habiendo tenido la relación que había tenido con el obispo y con la iglesia, ¿no? Este hombre es pues de estas cosas escandalosas, ¿no? Sí, además en el Burgo de Osma, lo comentabas anteriormente, hizo que, o consiguió que se transformara lo que eran las ruinas de la Universidad de Santa Catalina en un instituto. Eso fue uno de sus grandes logros, y luego también debía ser abogado, por lo que nos contaron los familiares, sí. Y defendía, como decías, a los obreros, y realmente como no podían pagarle, pues le pagaban en especias. Son datos que aportan, quizá no tengamos toda la información que nos haría falta pues, para analizarlo, pero por lo menos son pinceladas que dan a ver quién era Abundio Andaluz. Sí, efectivamente, y luego en sus escritos, en sus participaciones en el periódico, también se puede ver, ¿no?, cómo era esta gente, ¿no? En el expediente de depuración del magisterio, por ejemplo, de Eloy Serrano, del maestro de Cobertelada, bueno, una de las personas, ¿no?, que hace el informe, habla de que era una persona despreciable, que escribía en el periódico panfletos comunistas, que vamos, odiaba a todo el que no era como él, y hemos encontrado esos panfletos comunistas marxistas, y hablan de, por favor, maestros rurales, no os conforméis con lo que quieren los padres de los pueblos pequeños y tal, enseñadles filosofía a los niños, enseñadles poesía, aguantad en los pueblos a pesar de todo lo durísimo que era que esta gente formada llegara a un pueblo de España rural. Decían, mire, que este niño sepa sumar para que no engañen, y al campo todo el día, ¿no? Pues eso, cómo animaba a los maestros, cómo prevenía ya a principios de los años 30 del nazismo, y era gente muy formada y muy preparada, del nazismo y del fascismo, de lo que iba a significar. O sea, era una persona que vamos, los maestros, los alumnos nos daban testimonios de que, pues como pasa ahora en escuelas súper avanzadas, ahora en educación, en pedagogía activa, ¿no?, que salían al campo un día a la semana, que los alumnos solo recuerdan, pues a mí se me quedaba todo muy bien, y que hemos oído hermanos de alumnos decir con pena, decir, jamás nadie aprendimos lo que aprendió. Que se involucraban mucho con los niños, en enseñarles, se preocupaban mucho por su educación, ¿no? Sí, eran personas muy avanzadas, ¿no? Cosas pues tan sencillas ahora que nos parecen, como plancharse las propias camisas o lavar los pañales de los niños, por entonces era algo revolucionario y absolutamente trastornaba a la gente, ¿no? Es decir, o sea, esto no lo puedes hacer, ¿no?, para un sector de la población, obviamente, no a todo el mundo, ¿no? Pues eran personas, pues eso, no sé si llamarlo progresistas, o personas pues avanzadas, ¿no?, para su tiempo. En la exhumación de Abundio Andaluz de Calatañazor fue muy importante también contar con la colaboración de la Diputación Provincial de Soria, que aportó 3.000 euros. No siempre es fácil encontrar financiación, y al principio de la entrevista nos contaba Iván que precisamente empezaron con una campaña en redes sociales, en internet, para conseguir que la gente hiciera sus donaciones y conseguir un poquito más de dinero para poder exhumar estos cuerpos. Finalmente, ¿cuánto conseguisteis? Bueno, firmamos, habíamos tenido conversaciones, y desde la Diputación a principios de año, creo que fue, incluso a finales del otro, nos dijeron que quizá podrían disponer de una partida de 3.000 euros para Abundio. En el año pasado, 80 aniversario del golpe de Estado, ¿no?, hizo una declaración institucional la Diputación, por unanimidad, por todos los grupos políticos, diciendo, condenando el golpe de Estado y el apoyo a las víctimas, diciendo que había que darle un repaso a la Ley de Memoria Histórica y ver cómo estaba en la provincia de Soria, que tela,
y en apoyo al vicepresidente de la Diputación. Entonces, en los presupuestos de este año nosotros ya vimos que había una partida de 3.000 euros, así que firmamos el convenio esa misma semana, justo ahí un poco in extremis, ¿no? Sí. Y con 3.000 euros es el precio que efectivamente la Fundación Aranzadi consideraba suficiente como para hacer una exhumación. Con una exhumación lleva muchísimos, es un equipo multidisciplinar, ¿no? Con un equipo científico además, y está avalado por un prestigioso forense, antropólogo, que mencionabas anteriormente, es Francisco Echeverria, y realmente él es el que dirige ese equipo y moviliza a muchas personas con un material, además supongo que cuidado y que tiene que estar en condiciones. 3.000 euros daba para esa exhumación. Sí, y para las pruebas genéticas, porque una prueba genética para ver qué hablamos, ¿no? Cuando nos encontramos con 7 personas en la fosa de los maestros, ¿no? Son 500 euros por muestra, entonces por cada persona son 500 euros por el familiar y 500 por la víctima. Claro, eso es inasumible para una asociación local, ¿no? Entonces pues entendimos que si la vía jurídica en ese momento estaba agotada y ya había posibilidad de que nosotros, como personas que hemos llegado a este país en el momento histórico que hemos llegado, ¿no? Estábamos en la obligación moral de, ya que no lo hace el Estado, hacer nosotros el trabajo del Estado y devolverle a los familiares a esas víctimas. Así que dijimos para adelante y el dinero no va a ser problema, y nos lanzamos y efectivamente la gente empezó a responder. Bueno, fuimos contraportada del País, hicimos un hashtag en Twitter que arrasó. O sea, nos llamaron incluso grupos políticos del Congreso el mismo día que lanzamos el hashtag, y sobre todo la gente, yo veo, vamos, es que se me caen las lágrimas, ingresos de 3 euros, ¿sabes? Cada pequeñas uno aportaciones apoyó, con su granito de arena, ¿no? Sí. Que dicen, bueno, por lo menos lo intento. Sí, personas que han metido 1.000 euros, ¿sabes? Una persona donó 1.000 euros. Grupos aquí de Soria, los chavales de anticapitalistas, de izquierda anticapitalista, las mujeres de la asamblea de Olimpia, y hostia, y la gente responde, ¿no? Entonces... ¿Y cuánto conseguisteis al final? Pues como nos ha absolutamente absorbido desde el jueves por la noche, la última cifra que teníamos era 4.147 euros recaudados. Pero bueno, y cuando estábamos en Calatañazor, de repente empezamos a escuchar aplausos, y es que una llamada de la Junta de Castilla y León os anunciaba que aportarían 6.000 euros a vuestra causa. Eso fue como también un rayo de luz, ¿no? Sí, nos quedamos absolutamente sorprendidos. Así que nos llamaron de Valladolid y nos han escrito ya al correo para que hagamos la solicitud de ese dinero. Claro, con ese dinero, con los 4.000 recaudados, y sabemos que algún otro grupo político y algún otro movimiento social van a hacer aportaciones, bueno, digamos, si 3.000 euros pagan lo de Calatañazor, pues 7 por 3 son 21.000. No vamos a llegar, ¿no? a esa cantidad, pero tenemos el dinero suficiente para hacer las pruebas de ADN, que era lo más costoso, porque una casa rural para 20 personas pues se paga como sea, el alimento para esos días se paga como sea. Sí, que sube también, lo que lleva, ojo, ¿no? que lo que lleva el trabajo de las exhumaciones, lo que moviliza y lo que cuesta hacerlas. Claro, pero los miles de euros ya que cuestan las pruebas de ADN, eso no se paga. Entonces, bueno, pues ahí están esos 6.000 euros que reclamaremos, porque si no vamos a tener problemas, bueno, que lo solucionaremos también. Yo es que siempre digo, es que el dinero no puede ser el obstáculo para que a una persona 80 años después y en estas condiciones que llevamos no pueda recuperar los restos de su familiar, ¿no? Pues hay que sacar el dinero de debajo de las piedras. Y seguimos recorriendo esas exhumaciones, llegamos hasta Cobertelada el sábado por la mañana, estuvisteis allí también desde primera hora. Allí se esperaba encontrar 6 cuerpos, los restos mortales de 6 personas. Nos decíais que eran 5 maestros y un mendigo, lo que teníais por las investigaciones. Realmente aparecieron 7. Fue una sorpresa al final del día, ya, porque además había como 2 fosas muy diferenciadas, una en la que estaban 2 personas y en la otra en la que estaban, no se sabía cuántas. Al final se determinó que había pues 5 más. Exacto. Bueno, estas sorpresas, aunque pueda parecer, ostras, hay una persona más, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Tal. ¿Qué pasa? Realmente pueden ocurrir perfectamente. Es eso. Pero es que es una persona más fallecida, o sea, parece que decimos como los restos de una más, pero realmente es algo...
Claro, ¿no? sí, son 7 personas, 8 con Abundio, no fallecida, desaparecida y asesinada, ¿no? Es tan grave esta nueva que ha aparecido como el catedrático amigo de Machado, como el mendigo, ¿no? Son personas desaparecidas, asesinadas. Vamos a hacer un repaso rápido de quiénes eran esas personas, porque sí que comentaba anteriormente Iván que precisamente estaba allí un amigo de Antonio Machado, que fue uno de los creadores de la Universidad de Segovia y que quizás sea la persona más conocida. Era además el más mayor que hemos encontrado en la fosa. Sí, por eso creemos haberle identificado, ¿no? Yo siempre lo digo, hasta que no salgan las pruebas genéticas y haya evidencias suficientes, nunca se puede afirmar categóricamente, ¿no? Pero efectivamente había una persona que con una diferencia de edad bastante grande respecto al resto. Francisco Romero Carrasco, que como bien has dicho era fundador de la Universidad Popular de Segovia, pero era el director ni más ni menos que de las colonias de las misiones pedagógicas de la República, ¿no? Entonces estamos hablando de una eminencia, pero es que estamos investigándolo para conseguir encontrar a su familia y hemos descubierto que su mujer también era una eminencia. Ambos viajaron por Europa, escribieron libros, él sobre la metodología de aprendizaje de las matemáticas, ella sobre idiomas, estuvieron como catedráticos en la Universidad de Ciudad Real, en la de Guadalajara, y eso, eran auténticas eminencias. A ambos les compuso Machado el epitalamio más conocido de la literatura española, Las bodas de Francisco Romero, ¿no? Una poesía para la boda. O sea, son personas con una relevancia impresionante. Por fin el Ayuntamiento de Santa Marta, en Badajoz, de donde era el natural, se está interesando. Dice que si hubiera algún problema pues podrían incluso enterrar allí sus restos y que querían saber más. Bueno, ahora una de las cosas que hay que hacer pues eso es hablar con ese ayuntamiento, ¿no? Bueno, también está, así un poco por ser breve, Eloy Serrano Forcén, el maestro de Cobertelada, 22, 23 años. Son todos muy jovencitos, había Sí, muchas sí. personas que no pasaban de los 30. Es impresionante que es todavía esa edad tan joven que les arrebatará la vida así, ¿no? Sí, bueno, en Marcelino Navarro, en el cementerio de Ágreda, lo sumamos, de Torrellas, Zaragoza, y no llegaba a los 17 años. Y mataron a gente más joven incluso, ¿no? Eran todos así de esa edad. Estaba Hipólito Olmo, que era de Barahona, como Victoriano Tarancón Paredes. Uno daba clases en La Rioja, en Ajamil, y tenía 42 años, pero el otro, Victoriano, daba clases en Perdiguera, en Zaragoza, y tenía también 20 y pocos. Estaba también esta persona que nos referimos a él como el mendigo, por el libro de la represión, y del que vienen apuntados así de una manera un poco que notas que hay algo, ¿no? En el expediente penitenciario, que tenía 35 años y era de Ateca, pero en Ateca hemos consultado a la Asociación de Memoria Histórica de Aragón, de Zaragoza, y ni hay ningún Martín Ortona Morrás ni nada de eso, ¿no? Por eso entendemos que puede ser también el mendigo, ¿no? Porque no aparece en los escritos. Claro, no aparece en el censo, ni en el padrón, ni en ningún sitio, ¿no? Luego también, además de estos, está, bueno, creo que los he dicho todos. No, hombre, me queda Elicio Gómez Borque, que era de Velilla de los Ajos y que era profesor de la SECA, que tenía también 20 y pocos, que era una persona también espectacular. Bueno, eso, Elicio llevaba a su sobrino, ¿no? Porque iba a ser la persona que iba a estudiar de la familia, ¿no? Porque antes había muchas dificultades, y bueno, vive todavía su sobrino y sigue enfermo del brote que le dio al enterarse, el brote esquizofrénico que le dio al enterarse de la muerte de su tío, bueno, el que vivía. O sea, que ¿no? él vivió todo aquello, no lo... Sí, no, se enteró simplemente, ¿no? Se enteró del y golpe, le ¿no? afectó para toda su vida. Claro, es que lo que no se habla, quizá hablamos de muchos de los fusilados, pero no hablamos de las mujeres, de cómo todas las solicitudes de sumación nos llegan de fuera, porque aquí no se podía vivir, y luego de cómo muchas, por ejemplo, lo contaba la familia de Abundio Andaluz, tenían que trabajar acogiendo en casa a italianos o a falangistas, porque les habían robado todos. El tema de la memoria histórica les quitaban no todo es lo que solo, tenían en los claro, bancos, ¿no? Investigaban todas sus cuentas y todo eso. Sí, hasta el punto que el padre de Hipólito Olmo Fernández tuvo que reclamarle y pedirle, rogarle a la
Guardia Civil que les devolviera 2 vestidos para sus hijas porque no tenían ropa, ¿no? Les quitaron todo, vamos, en el expediente de responsabilidades políticas de Hipólito aparecen todos los bancos que existían en 1936 consultados a ver si este hombre tenía una cuenta. Y todas intervenidas, claro. Claro, claro, por supuesto, y en exhumaciones tampoco hace falta así detallar demasiado, pero en casos de desaparecidos, de que le quitaron la casa a todos los del pueblo, o sea, a todos los que mataron de determinado pueblo, ¿no? Y el caso del franquismo va lejísimos, la represión y bueno, hay que decir nada más que el tratar de imponer un sistema de gobierno que vaya anticipado de exterminar a la mitad de población, si hace falta, ¿no?, que dijo Franco, es ya una locura, pero vamos, en además 40 estamos viendo años... imágenes que precisamente se ven esos signos evidentes de violencia en los cráneos, en los restos de esos cuerpos, o sea, nos podemos hacer a la idea de la brutalidad que se usó pues para arrebatarles la vida a todas estas personas, a esas 7, no sabemos cuál es el 7º, y sí que es verdad que era tremendo lo que pasaba en aquel momento, en el año 36. Claro, efectivamente, o sea, ¿quién mata maestros, no? ¿Qué quiere el que mata maestros, no? Define un régimen que asesine civiles, ya se define a sí mismo, ¿no? Pero maestros, ¿no? Yo creo que es muy importante esa reflexión. Les sobraba la educación, o sea, querían acabar con la educación, o sea, querían ignorancia, ¿no? Y se mantuvo, pues eso, ahí tampoco enrollarme demasiado, ¿no? Pero lo que supuso, porque parece que el franquismo solo fue duro al principio, pero fueron 40 años de una dictadura militar fascista, ¿no? Que luego pues hubo tiempos en el que frenó un poquito, pero una dictadura. Va a ser día 27 en el que fusilaron a las últimas 5 personas del franquismo, murió matando. Cuando matan a estas personas, el propio Vaticano pide clemencia a Franco, ¿no? Se van todas las embajadas de España, ¿no? menos Estados Unidos. Claro, es que hay veces que se oyen frases banales, ¿no?, de este franquismo sociológico que digo yo, que tienen que ver con ello, ¿no?, que es como que con Franco se vivía mejor, o ¿sabes?, con Franco el que la hacía la pagaba, digo, menos ellos, claro, y este tipo de cosas que son banalizaciones terribles, ¿no? España ha sufrido y no ha afrontado todavía, con lo cual esa herida estará no solo abierta, sino gangrenada hasta que se solucione este tema. Yo tengo una cosa muy clara: somos algo más que animales, ¿no? Y lo que nos da ese algo más de animales es el respeto y el mínimo que todos los humanos nos debemos los unos a los otros, para que esto no sea una barbarie, ¿no? Para que haya una civilización tiene que haber un mínimo, y ese mínimo yo, y creo que todas las personas que nos oyen, lo fijan en los derechos humanos, en no poder cometer contra un humano barbaridades, ¿no?, y que tenga unos mínimos derechos. La democracia, si tenemos un régimen que valga, no es meter cada 4 años un sobre, ¿no?, en una urna. La democracia necesita unas garantías, y esas garantías tienen que fijarse en los derechos humanos. Es por eso que nuestra propia democracia actual, que me enrollo mucho, viene con taras absolutamente vitales, porque quien comete esto y no lo afronta está en la permanente amenaza de que con los mismos argumentos se vuelva a repetir. Iván, me comentan que nos quedamos sin tiempo. Rápidamente me gustaría que nos dijeras qué es precisamente lo que han sentido esos familiares, que os han dicho y que os han transmitido en esa exhumación, la última, porque la de Calatañazor estuvimos con la nieta, también estuvimos con algunos de ellos, pero realmente pues es un alivio, ¿no?, para estas familias. Claro, yo siempre invito a la gente a las exhumaciones, además de a la prensa, la gente que se interesa, que se acerque, ¿no? Siempre digo, por eso dimos la ubicación y emplazamos a la gente a que se acercara. Ahí pasan muchas cosas, pasan cosas a la familia, pasan cosas a los vecinos, nos pasan muchas cosas a nosotros y pasan a la sociedad, ¿no?, en la que estamos viviendo. Pero todos, pese a tener dolor en un momento, pena en un momento, rabia en un momento, la última emoción y la que hacen patente delante de todo el mundo es la paz.
la tranquilidad, la paz, por fin, ¿no? Pues con esa reflexión de esa paz que dejan las exhumaciones, el poder pues dar una sepultura digna a los restos mortales de los familiares, nos vamos a quedar en esta entrevista. Iván Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad de la Asociación de Memoria Histórica aquí en Soria, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta noche aquí en la 8 Soria. Muchas gracias por darnos voz, muchas gracias. Pues dejamos a un lado las exhumaciones de Calatañazor y Cobertelada, vamos un momentito a publicidad y regresamos porque tenemos muchísimas más cosas que contarles que han sucedido este fin de semana también en la provincia.